Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré.
solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Vamos a dar un grito de victoria. Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. En esta ocasión, el título de la predicación es la egolatría. Amén. Y vamos a orar para que el Señor quite de en medio de nosotros toda clase de idolatría, todo manto que muchas veces hace que no podamos percibir, que no podamos discernir, que no podamos palpar, que no podamos ver, que no podamos oír, que no podamos caminar en plenitud, en su presencia y con gozo. Señor, te rogamos que en esta mañana hables directamente a nuestros corazones y que estirpes toda idolatría para que nosotros podamos verte, Señor, tocarte, gozarnos en tu presencia y recibir siempre tu palabra que viene para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y a modo de introducción simplemente hago un repaso sobre lo que la Biblia menciona como idolatría, y el Salmo 115 hace mención a imágenes que el hombre hace, a estatuas, pero que tienen una connotación en lo espiritual. Eso dice el Salmo 115, después sería bueno que podamos repasarlo. Y entonces hace mención de que tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no pueden oír. Esos son las estatuas, esos son lo que el Señor marca como idolatría. Y nosotros que también venimos de un campo, de una base en donde muchos de nosotros nos hemos criado en familias que vienen de la iglesia imperial, lo que nosotros conocemos como iglesia católica, y eso sí nos fue impartido, amados. Por eso el Señor aún de esas cosas nos libera. Y esto no es motivo para ofender a nadie, esto es una realidad escritural. Pero también nosotros tenemos que entender que no es motivo para ir a acusar. Eso hablábamos en el día de ayer, por la noche, en donde automáticamente cuando queremos marcar idolatría en otros, simplemente le hacemos mención a que ellos, como son de la iglesia católica, entonces ellos adoran imágenes y eso lo hace estar lejos de Dios. ¿Están errados? Claro que sí. Pero también hay muchas cosas con las que estamos a favor si ellos manejan y se conforman como la Escritura así lo demanda. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no nos refugiemos en ese manto, porque la Escritura menciona de que si nosotros confiamos en todo lo que el Señor marca como idolatría, nos volvemos como uno de ellos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, nosotros sin darnos cuenta, exteriormente podemos aún acusar, marcar de que otros tienen imágenes, hacen esto, hacen aquello, pero muchas veces nosotros estamos bajo idolatría por ignorancia, a veces voluntaria, porque la Biblia también enseña de que nosotros muchas veces ignoramos voluntariamente, como que nos hacemos de los tontos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, me hago del que no entiendo.
Bueno, el Señor les avisó que dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, que Él pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia real, genuina, no el tiempo del conocimiento y que nosotros hacemos como que no conocemos. ¿Se entiende? Para que también salgamos debajo de esas pseudos coberturas que creemos que tenemos. Y a veces por estar en idolatría nos incurre lo que a estas imágenes y a estas estatuas. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Tenemos pies, pero no podemos caminar en el Señor. Tenemos manos, pero no podemos palpar, no discernimos lo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que dice que el hombre natural no puede discernir, no puede palpar, no puede ver, no puede oír las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y estas únicamente se pueden ver, se pueden oír, se pueden discernir de manera espiritual, conforme la Escritura, no corriéndonos ni a diestra ni a siniestra, ni para adelante ni para atrás, ni es conforme a nuestros razonamientos, ni es conforme a nuestros pensamientos. Porque no tienen que ser palabras persuasivas de humano conocimiento, ni de positivismos, ni de filosofías, ni de cuentos, ni de fábulas, dice. De viejas, así dice la Escritura, no se ofendan, Cuentos de viejas. Y bajo ese manto también muchas veces nos encontramos. No solo las mujeres, también los hombres. Porque hay mujeres chusmas, pero también hay hombres bastante chusmas. Bastante lieros, que siempre quieren estar metidos en líos. Y eso es un manto de idolatría. Donde se presta más atención a lo que dijo la vecina y es tema de conversación en casa. Es más importante lo que le pasó al hermano como para poder, sacar tajada de lo que podemos decir o no, que cómo está nuestra vida, que cómo está nuestro corazón y de las cosas que realmente tenemos que hacernos cargo y resolverlas. Pero como estamos bajo idolatría, no las podemos hacer ni resolver. Pero en el nombre del Señor y conforme la administración de su palabra, que es un lavamiento, Él nos va a posicionar. Y Él, que batalla por nosotros, nos va a librar de la idolatría. ¿Saben por qué? Porque Él está desesperado en que lo pongamos en primer lugar. Porque para que no haya idolatría, nosotros, mis amados, y entiéndanme, con el amor de Cristo, necesitamos poner al Señor en primer lugar. Y yo sé que lo escucha desde el día 1 de su conversión. Y que le dicen, pongan a Dios en primer lugar, pongan a Dios en primer lugar, pongan a Dios en primer lugar. Sí, amén, sí, amén, sí, amén, pero cada uno de nosotros, aleluya, aleluya, y en tu casa, hacé la tuya. Y seguimos bajo un manto de idolatría. Vieron que cuando entramos en profundidad, tiene que venir temor, pero no temor a infierno, Señor, por favor, y sigo en idolatría. No, es tiempo de salir. Es tiempo real que el Espíritu Santo esté hablándonos. Es tiempo de poner al Señor en primer lugar. No caratulemos las cosas que hacemos creyendo que tiene poder alguno si le agregamos la palabra cristiana. Por favor, esto lo repetimos una y otra vez. Fui a un evento cristiano y quizás hacen brujería y nosotros ni nos damos cuenta. Pero como dice cristiano, fui a un concurso de rock and roll, pero era rock and roll cristiano. Tocaba kiosco y competíamos entre los hermanos a ver quién bailaba mejor. Pero es cristiano. Y usted me mira así como diciendo, ay, yo no, pastor. Algunos juegan a la quiniela, hermano. Y usted me mira. Eso es, mira el hermano. Entró a la casa de lotería. Pero nosotros muchas veces, las iglesias ofertan secador de pelo cristiano. Compre su número.
Y ahí están, guardame el 60, guardame el 33, que el 33 es Cristo. A ver si... Usted se ríe. Pero yo no le voy a decir que levante la mano. Pero ¿cuántas veces incurrió en esa clase de cosas? Y es idolatría, ¿saben por qué? Porque es confiar en la suerte y no confiar en Dios y en su provisión. Y eso nos apertura porque hay portales espirituales para nosotros seguir confiando en cosas que Dios no avala. Pero comprale, pobrecita, así es para su campamento. Sí, pero con métodos que el Señor no aprueba. Y eso es idolatría. ¿Vieron? No se percibe. Y si el otro lo quiere hacer y no lo entiende, bueno, pero usted no incurra en eso. Porque eso también va a pasar. Vamos a tener que aprender a discernir entre la luz y la luz. ¿Se entiende, amados? Miren lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el tema de hoy? La egolatría. Egolatría. Que es una faceta también de la idolatría. Pero veamos lo que dice el Señor. Marcos 12, 29 y 30, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Con todo. Con todo. Hago la pregunta que también hice ayer. ¿Es realmente el Señor todo para nosotros? ¿Cómo me doy cuenta? Yo sé que nos damos cuenta. Con nuestros actos. Si cada vez que tengo que decidir entre Dios y yo, y mí, y eu, decido por Dios, decido por su obra, decido por todo lo concerniente a su presencia, o sigo decidiendo por mí, por mis cosas y por lo que yo considero que está primero. Eso no solo que es idolatría, sino que ya entra en otro rango que es la egolatría. Bajo otra cobertura, bajo otros lanzamientos que hace el mundo de las tinieblas, que es exaltar el ego, el yo. Muchos lo han aprendido seguramente en psicología. El yo, el super yo. En materia seguramente a los que están en la secundaria también se lo han enseñado, porque eso es una gobernación. Porque eso también es impartido. Vos sos importante, vos podés, en vos está la fuerza. Dale, confía en vos mismo. E incurrimos y nos metemos por ignorancia, no solo en idolatría, sino en egolatría. ¿Será que lo primero que hacemos cuando nos levantamos es pensar en el Señor? ¿Será que en el proyecto de nuestra vida, yo le estoy hablando a la iglesia, amén, y es más, le estoy hablando a los servidores, a los que son llamados a ser discípulos, no servidores de la casa solamente, porque la Biblia dice que el Señor nos sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, y Egipto es figura del mundo para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, todos estamos también bajo un manto después de ser arrebatados por el Señor, a su servicio. Estamos a su servicio. Lo voy a decir de nuevo. Estamos a su servicio. Estamos a su servicio. Nuestros proyectos, nuestra vida, lo que vamos a hacer,
¿Está el Señor? ¿O qué está primero? Porque si no, vamos a estar como el hámster, ¿ves? El ratoncito ese que da vueltas sobre la ruedita, que parece que va, pero siempre está en el mismo lugar. Y yo siempre hago un paréntesis, yo sé que lo entiende porque usted nos conoce, usted sabe la administración de este lugar. Mi idea no es ofender, mi idea es traer luz y aquellos que lo quieran recibir lo recibirán y el otro seguirá llevando adelante su camino como mejor le parece y está perfecto, no para mí, pero lo que yo sí sé es que la consecuencia de nosotros no poner a Dios en primer lugar nos mete en otros lugares de los que no podemos salir. Porque nos mete en idolatría, y anoche hablábamos, y hoy lo reitero simplemente a modo de introducción, porque se atenta contra la santidad de Dios. Nosotros hemos sido trasladados. Yo quiero que lo entendamos espiritualmente, porque si no vamos a aplaudir, vamos a gritar, vamos a decir amén, pero yo estoy desesperado realmente. Porque el Señor me visitó con desesperación, porque hay un aceleramiento. Y yo no los puedo salvar a ustedes, pero sí puedo hacer el oficio que entiendo el Señor me concedió para aperturar los ojos por medio de la administración y que puedan tener la posibilidad de elegir y hacer que la palabra de Dios sea veraz. Y que ninguno de nosotros, cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo o en el trono blanco, según el Señor así lo disponga, porque es según nuestros corazones, porque Él pesa los corazones, no yo. No tengamos excusas delante de Él. Y quiero oficiar de todo lo que un pastor hace, que es vendar, que es cuidar, que es sacar los bichos de la cabeza, que es ungir con aceite, que muchas veces es quebrarle la pierna para que no se escapen, y es doloroso para usted, pero para el pastor también, porque ¿quién quiere quebrarle la pierna a su hijo, a su oveja? Pero qué bueno es entender que es en mi beneficio. Se la quiebra para después, cuando lo está vendando nuevamente, le pueda explicar, le pueda hacer ver de por qué tuvo que quebrarle la pierna para que no se escape, para que no se pierda. Y yo creo que el gran problema de la iglesia, y escucharon bien, de la iglesia, de Cristo, es que todavía no le dimos totalmente nuestra vida al Señor. Y si Él dice que de la única forma que no atentamos contra su santidad, porque dice que en la evolución de las tinieblas y de la maldad, dice que nosotros tenemos transgresión, pecado e iniquidad, y cuando se llega a ese grado nosotros atentamos contra la santidad de Dios porque estamos en idolatría. E idolatría es poner en segundo lugar a Dios o en otros lugares. Porque idolatría es amar desmedidamente a una persona o a una cosa o a algo que a nosotros nos apasiona más que el Señor. Entonces no nos damos cuenta, pero estamos bajo ese manto. Porque dice que el Señor tiene que estar en primer lugar. Y yo sé que cuando ponemos al Señor en primer lugar, todas las cosas se ordenan. Las cosas cambian. Cuando lo hacemos partícipe, cuando lo llevamos a casa, cuando oficiamos de lo que tenemos que oficiar como hijos, como aquellos que estamos recibiendo su palabra, las cosas cambian, amados.
realmente cambian. Esta tiene que ser una mañana en donde tenemos que irnos de este lugar poniendo a Dios en primer lugar. Tiene que haber una preparación para venir a este lugar. Lo hemos hablado. Tiene que haber una preparación para servir. Tiene que haber una preparación. Porque si no estamos desplazando a Dios y queriendo llevar adelante la obra de Dios, desplazando a Dios. Nos metemos en un activismo. Le damos mayor énfasis al ministerio, a los dones, a lo que se nos concedió, a la actividad, que a Dios. Eso también es idolatría. Y podemos ir más a fondo. Tenemos que rogarle al Señor que en este tiempo Él estirpe, escucharon bien, arrancar de raíz toda clase de iniquidad, la que conocemos y, como dice el salmista, aún eso que nos es oculto, para no incurrir y que el Señor se exalte, que el Señor se entrone, que Él esté en primer lugar. Creyentes verdaderos. Ayer hablábamos, a veces nuestros hijos son más que Dios. Idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestro esposo, idolatramos a nuestra esposa, nuestros trabajos, nuestras profesiones. Yo nombro simplemente algunas. La Biblia nombra también que tenemos que hacer morir en nosotros toda clase de idolatría, y habla de avaricia, habla de fornicación, de adulterios, que son avaricia y que están relacionadas con la idolatría. Y Corintios dice, huid de la idolatría. O sea, hay un manto que quiere corrernos para que Dios no sea primero. Y dentro de esa idolatría nos afecta directamente a nosotros, porque nos volvemos egocéntricos. Usted sabe lo que significa eso. ¿Escuchó alguna vez el fenómeno que viene de la mitología griega? Y eso que se considera hermoso en sobremanera. ¿Se dice que es? ¿Alguno sabe? Narcisista. Y a mí me llama poderosamente la atención porque eso se está metiendo en las iglesias. Y cuánto más en este tiempo, donde todo pasa por las redes y queremos mostrarnos en sobremanera. Nuestros perfiles hablan más de nosotros que de lo que representamos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Mostrémoslo a Él. Estamos desesperados por mostrarnos. Eso es idolatría. Dice que Narciso, eso dice la mitología griega, no tenía un amor por sí mismo, pero no por los demás. Y la Biblia dice después, en el segundo mandamiento, que cumplen esos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás, ¿cómo? Si te amás tanto, si te gustás tanto. Pero no amás a tu esposa, pero no amás a tus hijos. ¿Bajo qué influencia será que estás? Si no amás al prójimo, si te importa un pepino la vida del otro, si sos vos, yo.
es egolatría. Narcisista. Y la mitología vio cómo es. Yo no vengo a exaltar la mitología, ni mucho menos. Pero como sé que lo conocen, y eso fue impartido, y en el nombre del Señor tiene que ser desarraigado aún de nuestras literaturas, pero las sabemos como para poder identificarlas, porque dice que tenemos que desenmascararlas a las obras de las tinieblas. Se amaba tanto que se miraba en el reflejo de las aguas todo el tiempo. Se miraba, cayó, se ahogó, murió. Tenemos que salir del egoísmo, porque el Señor dice, amarás. No dice, primero vos, amarás como a ti mismo. Es la vara de medición. A veces estamos tan metidos en nuestros egoísmos que Dios se aleja de nosotros y no nos damos cuenta. Creemos que Dios está con nosotros porque en algún momento nos benefició, porque en algún momento nos dio dones. Porque nos dio ministerio, porque aún nos permitió tener profesiones, tener un buen trabajo, que tenemos un espíritu de superioridad, nosotros, y es contrario al espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios dice que nosotros tenemos que tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero muchas veces somos altaneros, miramos desde arriba del hombro. Las miradas dicen un montón de cosas, amados. Porque dice que nuestro semblante, el semblante de Caín dice que decayó. Y eso también se imparte. Moviliza ambientes. ¿Cómo está mejor su casa? ¿Cuando están contentos todos o cuando todo está medio triste o está todo tensionado? ¿Cuándo es mejor? Trabajemos para eso entonces. Usted y yo tenemos el poder para cambiar los ambientes. Así, si queremos. Años en amargura estuvo Jacob creyendo algo que no era, la muerte de su hijo. Pero llegó un momento en donde él dijo, basta ya, voy a salir de esta posición. Porque había falsas evidencias que lo llevaron a estar cautivo por años. Pero tomó una decisión, pero después fue y lo vio. Y eso también nos hace incurrir en idolatría, porque muchas veces como no vemos, nos tomamos de falsas cosas que nos detienen, que nos hacen estar en aflicción, en amargura, en tristeza. Pero eso es porque vivimos de apariencias. Y eso también tiene que ver con mostrar lo que no es en las redes sociales. La verdad es la que pasa dentro de tu casa. Y bendito sea Jesús que batallemos y peleemos por ser realmente felices en casa, porque eso después se nota. No es todo para la gloria de Dios. El asado no es para la gloria de Dios. Pintarte las uñas no es para la gloria de Dios.
No metamos a Dios en cosas vanas, porque estamos incurriendo en idolatría. Anoche hablábamos de que el Señor tardaba en venir por medio de la figura de Moisés que se fue al monte. Y los hombres agarraron, o sea, no los hombres, Aarón, que era un sacerdote, le pidió al pueblo que se saquen los aros que habían sido consagrados para después hacer el arca de la alianza, que eran de oro. Hicieron algo de fundición, un becerro para adorar. Lo que era trivial, mejor dicho, lo que era sagrado, lo que era divino, lo hicieron trivial. Incurrieron en idolatría. Y entonces todo es gracias a Dios. Sí, todo es gracias a Dios. Se entiende eso. Pero hay cosas que tienen que ver con nosotros. Yo no sé si me estoy explicando. Porque entonces todo es muy liviano e incurrimos en poner y usar el nombre de Dios en vano. No para lo que realmente es y proporciona la Escritura. Porque yo sé de lo que estoy hablando por medio de estos temas. Y yo sé que tocan las fibras más íntimas. Pero si yo no les hablo de esta manera, no estoy dando la oportunidad de que puedan ver lo que dice la Escritura. En el mundo lo que más genera plata en este último tiempo, conforme a esto que está, esto del ego, son las cirugías plásticas. Después estúdielo. Los tristes de ver a pastores y a pastoras con cirugías, ¿no? Que vos los ves hace 3 años atrás y ¿qué pasó? ¿El Señor lo renovó? ¿Qué? Que nada. Y eso sin parte, amados. Me tiene re podrido, pastor, porque todo impartición. Sí. Porque si no, nosotros estamos fuera. No estamos entendiendo que estamos en un reino donde cambiaron los parámetros de vida. Y entonces la congregación, ¿qué va a decir? Esto está bien. Y vemos mañana a la hermana que está más preocupada por ponerse lolas que por buscar del Señor. Ay, pastor, me hizo ruborizar. Es así. Tienen cautivados los pensamientos. Es mejor ir ahí a tiempos de esparcición, no sé cómo se dice. Todo lo utilizan para sus deleites, para sus placeres y no para buscar al Señor. Después están cargados de problemas que no pueden resolver desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo se les hace lejano, pero no porque Él no tenga poder, sino porque nosotros no nos disponemos de una vez por todas a eliminar a esos enemigos que no permiten que Dios sea primero. Vaya a la palabra, hermano. Cada vez que tiene que tomar una decisión, ¿esto me conviene? Sí. ¿Esto me es lícito? Sí. ¿Esto me conviene? No sé si tanto. ¿Esto me edifica? Y aprender a discernir los tiempos. ¿Este es el tiempo para trabajar más? Sí, puedo porque mi casa está ordenada, porque puedo estar así, porque puedo estar asá. Pero si tengo todo descontrolado, si mi casa es un desastre y quiero ir a trabajar 27 horas, yo me estoy escapando. Por eso yo quiero romper con eso de que el pastor no quiere que trabaje, quiere que estemos todo el día en la iglesia. No, porque si usted está todo el día en la iglesia y no cambia, para mí no es algo que me pone contento. El pastor no quiere que las mujeres trabajen. Es un error, mentira. Porque si la mujer está sola y no tiene cómo sustentarse, ¿qué le iba a decir? ¿Que vaya a pescar? Ahora, si usted está bien, si usted puede estar en su casa, ¿sabe lo que le va a decir el pastor? Cría a sus hijos. Aproveche, dele gloria a Dios que pueda hacerlo.
Aprovecho para romper con todas esas estructuras. Y ahora también le digo de que si su esposo está pasando una situación de escasez, donde trabaja y no le alcanza, y usted tiene el tiempo y lo puede ayudar, y aún puede hacer para que algo, ahí aún desde su casa, para poder ayudar a la economía, hágalo, porque es noble. Y cuide todo lo otro, no que se pierda. Porque la administración nos encarrila. La egolatría no. El Señor primero, y si Él es primero, Él nos va a dar las arras de su Espíritu para nosotros saber lo que tenemos que hacer. Porque eso es lo que prometió el Espíritu Santo, que los va a guiar siempre a toda verdad. La egolatría te va a guiar siempre a lo que a vos te parece que está bien. Conforme el tiempo no te va a interesar el tiempo kairos. Te va a interesar el tiempo cronos. Dentro de un rato tengo que ir a comer. A la tarde tengo que dormir la siesta. A la noche sí que voy a cocinar. Mañana tengo que ir al laburo. Sí, pero ahora estamos en el tiempo kairos, un tiempo oportuno, un tiempo en su presencia, un tiempo donde estoy siendo direccionado. Yo lo tengo que aprovechar. Y si viene enojado, medio revirado, peleado con mi esposo, con mi esposa, aprenda lo que dice la Escritura, a despojarse. Porque si no, ¿para qué vino? Y aprenda. Así la semana que viene, en la semana, en el tiempo postrero, ya no se equivoca. Y no vuelvo así, de vuelta hago lo mismo. Y nosotros le vamos a ministrar lo mismo. Y si nos damos cuenta, porque para eso también estamos, porque dice, mira el estado de tus ovejas, y le salimos al encuentro, tómelo con amor. Porque para mí, más fácil es no meterme con nadie y quedarme en mi casa tranquilo, ¿eh? Pero no puedo, no podemos. Porque si yo veo que está en peligro, voy a salir al encuentro. A veces a quebrarle la pierna. Y si usted lo recibe con agrado, o por lo menos se da el tiempo de poder procesarlo para que dé fruto, va a ser en beneficio de usted, de su familia. Si no, aún va a ser corrido de la iglesia en lo físico. Pero porque usted no lo recibió. Ahora imagínese a nosotros queriendo ofenderlo gratuitamente, queriendo hacerle daño. ¡Qué locura, qué perversión!, ¿no? Este es un tiempo para alinearnos al Señor, para alinearnos en casa, para ponernos de acuerdo, familias, por favor, salir de nuestros egos, salir de lo que pensamos individualmente, para que el Señor se mueva en ese lugar. Yo pienso que es así, yo pienso que es asá. ¿Y el Señor qué dice? Y si aún están en desacuerdo, vayamos a la presencia de Dios y que Él nos diga. Y a veces la presencia de Dios no es que va a bajar el ángel Gabriel. A veces la presencia de Dios es decir, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Será que esto que no agrada al Señor nos está trayendo un perjuicio porque abrimos una puerta de algo que no es necesario para este tiempo? Discutamos con el Señor. Es una forma de decir, ¿no? Y Él nos va a decir. Y entonces todo manto de idolatría, de egolatría, de avaricia, de vanidad, va a ser quitado del medio de nosotros. Yo pienso, yo creo, a mí me parece. Y eso después viene a la iglesia y el pastor dijo así, pero yo pienso que... Dios no es democracia. Dios es vertical, piramidal. Él ordena, Él dispone autoridades. Él dice que de esta forma y que no. Él da una visión al lugar. Por eso también es un momento, parte de cubrirse, parte de estar
dejando que los yugos sean desatados, es poder alinearse a la casa. Pero alinearse de verdad. Alinearse no es venir y hacer una actividad solamente. Es más que eso, porque ya lo dispuse en mis pensamientos, creo que es así. Creo que lo que me están diciendo, lo que me están pidiendo, lo que me están requiriendo, es así. Haga un esfuerzo, amados, aún para estar en la presencia de Dios. Que en la tierra, parte de estar en la presencia de Dios es estar en su casa, es servirle, es alinearse. Es tan hermoso tener una casa. Es tan hermoso que el Señor te llama al ministerio en tu casa. Porque es una consecuencia de lo que yo vivo en mi casa, de mi familia terrenal. Lo traslado a mi casa espiritual, que es la iglesia también. Amados, esfuércense por asistir, porque hay poder cuando nosotros estamos juntos. Hay una posibilidad de ser despertados. Pero si a usted no le importa, no lo va a hacer. Usted mañana para ir a sus tareas está preparado, ya sabe. Y si tiene un casamiento, usted ya sabe. Y no sé cómo hace, pero pide el día, no sé cómo hace, pero todo se le alinea. ¿Por qué? Porque se dispuso. Ahora eso también tiene que ser para el Señor. Y créame que lo va a poder hacer. Y después el tiempo le va a sobrar. Porque si no se cumple, porque nosotros somos hijos trasladados a un reino. Pero si queremos vivir como el otro reino, y eso va a ir a saco roto. Va a ser un tiempo desperdiciado. Porque el único tiempo valedero, conforme la Escritura, en el Salmo 16, dice que solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Y todas las demás tareas, pastor, que tengo que hacer en mi vida, las tiene que hacer. Pero proyectándose en Dios. Porque si no, incurrimos en egos, sin darnos cuenta. Todo es para el Señor, les aviso. Hay un concepto y un principio espiritual que se trasladó para nuestro tiempo, por ejemplo, con respecto al diezmo, es conceptual. Porque la realidad es que, por ejemplo, el pueblo de Israel diezmaba el 23%. Uno lo hace de forma equitativa, entendiendo que es una forma de direccionar, y uno tiene la convicción, porque es por revelación, el diezmo es por revelación, por amor, por obediencia. No es porque lo hacía Israel, es porque la Escritura dice que con Jesucristo tenemos un pacto que es mayor y mejor. Entonces, si antes daban el 23%, ¿nosotros tendríamos que dar menos o tendríamos que dar más conforme a lo que la Escritura nos está diciendo? Pero hoy también hay un manto de egolatría, porque mira si yo le voy a dar el 10% a la iglesia o otros al pastor. A mí usted no me está dando nada. Usted se lo está dando al Señor, porque quiere la bendición del Señor. Ahora trasladémonos a nuestra vida. Jesucristo es mayordomo, dicen las parábolas. Tiene mayordomía. Un mayordomo es dueño de todo. O sea que todo es del Señor ahora. Mi tiempo, mi trabajo, mi dinero, mi servicio, el ministerio,
porque encima los ministerios son dones, son regalos, que Él me los dio, no son míos, ni siquiera. Cuando eso se encarrila y nos cae como miel, las cosas cambian. Porque se rompen estas ataduras que son fuertes, amados. Entonces ya no despotricamos del Señor, ya no despotricamos del servicio, ya no despotricamos de los cultos, ya no despotricamos de que, a la mañana, al mediodía, a la tarde. ¿Y si tu vida es del Señor? ¿Qué problema habría? Esperen. Sí, pero también tengo que hacer otras cosas. Buenísimo. El Señor también nos dio la capacidad, conforme a su gracia, de ser administradores de la gracia. ¿Por qué tiene que ser justo cuando es lo de Dios? Egos. Y claro, si te tocó trabajar, si estás enfermo y se te cayó un piano en la cabeza, yo lo entiendo. Pero cuando yo digo yo lo entiendo, no es porque usted me tiene que rendir reverencia a mí, amados. Es porque usted se debe al Señor. Y acá hay un principio que se desata y que yo quiero la bendición para usted, para su esposo, para su familia, para sus hijos y aún para los que no están. Porque muchas veces bajo mantos de egolatría nosotros no podemos hacer que el otro llegue. Porque todavía decidimos por nosotros y no por el Señor. Entonces queremos que el otro llegue a algo que todavía nosotros no llegamos. Pero qué triste cuando pasa dentro de nosotros que aún las familias que tenemos la posibilidad que está nuestro esposo, que está nuestra esposa, yo sé que es más difícil cuando uno está y el otro no está, o los hijos están lejos, o lo que yo lo entiendo, no es que no lo entiendo. Pero los que tenemos a nuestras familias, ¿cómo todavía estamos viendo si nos vamos a entregar completamente o si vamos a ver si todavía tenemos cosas personales que queremos hacer? Otro punto. Para. Decía un conductor de televisión. Yo no estoy en contra del crecimiento ni del estudio. Al contrario. Porque como estoy a favor del crecimiento en la iglesia, conforme a los ministerios, que nosotros tenemos que alcanzar un nivel de madurez, conocimiento de las Escrituras, que se hable de cualquier cosa y nosotros, este es este pasaje, este es el Señor, este así. No solamente, sino escatológicamente se están cumpliendo todas las señales. Sí, ¿y lo otro? Porque no tenemos conocimiento. Entonces prevalece nuestro ego. Entonces desplazamos al Señor. Y entonces hay destrucción, porque donde no hay conocimiento, hay destrucción. Y donde solo hay conocimiento, hay vanidad. Porque nos envanecemos. Porque hay conocimientos mezclados, pero si nosotros no obramos conforme el conocimiento, somos necios. Y sobreviene sobre nosotros la Escritura, porque para eso está la Escritura, para diferenciar lo profano de lo sagrado. Está aperturado eso. Tenemos el conocimiento y no lo hacemos, eso viene sobre nosotros, amados. Yo quiero que lo podamos entender. Que necesitamos alinearnos completamente al Señor. Y claro, trabaje, claro, provea, claro, pero busque la administración del Espíritu Santo para tener una vida plena. Pero necesitamos salir de nuestros egos. Necesitamos. Voy a comenzar con la predicación que tenía preparada. La egolatría consiste en el culto o adoración de sí mismo. Esa es la definición que da el diccionario. Escuchemos con oídos circuncidados.
Es decir, consiste en la admiración excesiva de alguien hacia su propia persona. Acá se me corrió la definición. Volvemos. Ahí estamos. El término proviene del griego ego, nosotros lo entendemos, que quiere decir yo. Y latreis, que significa adoración. Entonces, una adoración al yo. Y hemos hablado que entre los términos relacionados con la palabra egolatría pueden mencionarse el narcisismo, que viene de otras fronteras, de otros gobiernos, de otras atmósferas espirituales, y el egocentrismo. Porque aún hay religiones, aún hay filosofías, aún hay positivismos, que son gobernaciones en el orden espiritual, que imparten eso. Y si nosotros no estamos atentos, eso se nos pega. La Biblia de las Américas, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: pero debes saber esto, Iglesia del Señor. Eso dice la Escritura. Pero debes saber esto, está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo, una bandera apostólica, a Timoteo, una bandera pastoral. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto también es en lo espiritual. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Díganme si esto no es una posición de alguien ególatra, narcisista, bajo otro gobierno. Debe saber esto. Y cuando dice debe saber esto, ¿por qué Timoteo? ¿Por qué la iglesia debería saberlo? Si en definitiva son los de afuera, los católicos, los incircuncisos, mi vecina chusma. Debe saber esto, iglesia. De aún en las iglesias está aconteciendo. Y el Señor viene con su palabra para deshacer toda obra del diablo. Porque aún se introducirán dentro de las iglesias doctrinas falsas, donde se quiere exaltar a la mujer en sobremanera. ¿Para qué? Para derribar el gobierno que el Señor ha dado a la iglesia. Y eso después va a la casa y la mujer anda media rebeldona. En algún lado se impartió. En algún lado lo recibimos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y si hay algo de esto que puede ser transferido espiritualmente y hacernos daño, tenemos que estar atentos, debemos saberlo, para no incurrir. Y ya no es tanto en lo que yo puedo o no, sino en la destitución de Dios, de su santidad, que no haya iniquidad. Y cuando ya habla de nivel de iniquidad, hablábamos también anoche de que traspasa las generaciones. No es solamente, bueno, pero yo no le hago mal a nadie. Sí que le haces mal. Lo que vos, al grado que llegás de desobediencia, que es un grado de iniquidad, porque la Biblia así lo menciona, ya es un grado en donde no te das cuenta. Pero lo impartís. Miren el poder que tiene, que dice que generaciones de las cosas que nos liberó el Señor en ese primer llamamiento.
si tuviésemos que contar. Y de lo que no sabemos. Porque les ha pasado, aún de tener ese árbol genealógico. Algunos ni sabemos quiénes fueron nuestros abuelos. Y mire si Cristo no conociera eso. Él sí lo conoce. Por eso cuando Él nos intercepta, cuando Él viene a salvarnos, nos libera aún de las generaciones de maldición que pudimos llegar a tener. Porque por ahí preguntamos, ¿y el abuelo cómo era? No, el abuelo terrible, borracho. Y después nos damos cuenta, mujeriego. Y el abuelo del abuelo del abuelo, no, y ese era, dicen que murió en la cárcel porque fue asesino. Y la abuela de la abuela, no, y ella se suicidó. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. De eso nos liberó el Señor. Porque tiene poder. Y porque su palabra tiene poder. Entonces, de la misma forma que si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, derribando todo egos, toda idolatría, nuestras generaciones adorarán al Señor, conocerán de Cristo, hablarán de Cristo, van a venir 7 días a la iglesia. ¿Y qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Si alguno osa levantar la mano y explicarme cuál sería el problema. Pero tristemente, en la iglesia del Señor todavía existen padres que impiden que sus hijos sirvan al Señor. No allanan el camino, lo cierran. Porque no quieren adorar ellos e impiden que sus hijos adoren. Sí, pero no lo hice con esa intención, pero eso es lo que sucedió. Las decisiones que nosotros tomamos afectan directamente, para bien o para mal, a nuestras generaciones. Porque estamos en un reino. Pero en el nombre del Señor, escucha, oh Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces podrás entender que a tu prójimo es como a ti mismo. Y las cosas van a dar un giro de 180 grados. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque Él nos está liberando. Porque aún de lo que no creíamos que ponía a Dios en segundo lugar, y entonces nos acostumbramos a dejar a nuestros hijos en segundo lugar, a nuestro esposo en segundo lugar, a nuestra esposa en segundo lugar, porque si no podemos poner a Dios en primer lugar. Porque no estamos identificando lo espiritual. Siempre estoy a punto de decidirme. Pero no me decido. Hoy tiene que ser la mañana. Hoy, porque el Señor viene. El Señor viene. ¿Cuándo vamos a entregarle nuestra vida? ¿Cuándo? Yo quiero, Señor, pero deja que entierre primero a mis padres. Y sabe que en mi mente finita, yo solamente lo llevaba a que el Señor lo estaba llamando en ese momento, ese era el momento y que ese que quería ser discípulo se había muerto su papá y tenía que ir al velorio o no sé qué, o a enterrarlo. Pero no.
Lo que profirió ese que quería ser discípulo es: dame tiempo. Cuando se muera mi papá, ahí te voy a servir. Y el Señor le contestó que los muertos entierren a sus muertos. En el nombre del Señor, que los muertos entierren a sus muertos. Necesitamos ser desprendidos de lo almático, amados, e ir al nivel amor. Porque cuando amemos no nos vamos a estar amarrados a lo sentimental. No, y tengo que ir, ¿viste? Al cumpleaños de mi primita, de mi primita, de mi primita. Pero hay un altar que se levanta al Señor hoy. Que los muertos entierren a los muertos. Yo tengo que estar donde está mi Señor. Y el regalito se lo llevo mañana. Ay, pero hoy es el Día de la Madre y hoy veo que... no. Yo tengo que ir a adorar al Señor. No está ni no se me cruza ni en mi cabeza. Y con amor, disculpa, mamá, yo tengo que ir a adorar al Señor. Nos vemos a la tarde. A la tarde no puedo. ¿Es al mediodía o nada? Bueno, mamá, voy el lunes y comemos. Y no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí. Si yo lo tomo almáticamente, digo, uy, sí, y predico rápido como para salir corriendo, y digo, bueno, hermano, hoy el mensaje termina a las 11:30. Y yo me voy a la de mi mamá a comer porque pobrecita, a ver si la daño. Bueno, así con los cumpleaños de 15, así con los casamientos. No, Dios primero. Así con la novela, así con no, y hoy hace calor, y no, y hoy hace frío, y ponete el poncho de tu tío. Déjame decírtelo de esta forma. Porque hay un apresuramiento para que la iglesia sea iglesia. No simples congregaciones diseminadas. La iglesia de Cristo está hecha de otra tela, de otro cuero. Yo no sé cuántos van a recibir esto, porque yo no sé quién es la iglesia y quién no es la iglesia. Él lo sabe. Pero yo quiero ser la iglesia. Yo quiero ser la iglesia. Y para. Yo no estoy diciendo que vos no tenés que amar a tu familia, ni que no tenés que visitarlo, ni que no tenés que ayudarlo, y que no tenés que estar ahí cuando te necesiten. Vos sos el primero que tenés que estar. Pero no relegando al Señor, pero no cambiándolo por el Señor. Porque estás bajo egolatría. Porque estás poniendo primero a mamá, primero a papá, primero a los que todavía están rechazando al Señor. Y no juzgo eso. Pero si ellos ven que nosotros estamos firmes, yo quiero que caiga lo que el Señor les dijo. Y a ustedes, los que dejaron padre, los que dejaron madre, los que dejaron hermanos, a ustedes 100 veces más, en esta vida y en la venidera. Y yo la amo más que nunca a mi mamá, y siempre que tengo le predico y le digo, y bueno, pero yo no puedo ir en contra de lo que el Señor tenga dispuesto a hacer. Porque encima que está no entendiendo, no percibiendo, y yo le muestro que sí puedo cambiar a Dios, ¿saben que lo que estamos haciendo los estoy alejando? No los estoy acercando. Porque ella puede pensar un montón de cosas, pero sí lo que también debe pensar es decir, mi hijo tiene convicción. Mi hijo, yo pensé que iba a pasar 1 año, que iban a pasar 2, que iban a pasar 3, y que en algún momento, como todos, iba a flaquear, no iba a negociar. Es lo mismo. Ir al cumpleaños y chiquin, total. Mañana también voy a adorar a Dios y me limpio. No puedo. Te pido perdón, hermana, hermano, no puedo. Si usted puede, gloria a Dios, porque usted me va a decir, pero Jesús comía con pecadores.
pero él iba con un propósito. Ahora, si usted fue, le predicó, lo convirtió, bueno, es otro cantar. Pero si usted fue, encima que comió como un loco, le puso a tomar con él, ay, porque Jesús, gordo así, trae el postre. Mira cómo cambia. Mira qué flaquito que es, espiritualmente hablando, ¿no? Mira qué débil. Por cualquier cosa cambia el Señor. El Señor nos está asistiendo. Necesitamos ser la iglesia que tiene poder para que cuando esas fortalezas se rompan, el que venga sea impartido por la convicción que nosotros tenemos y no sea arraigado, no sea desarraigado jamás. Pero si nosotros vamos, venimos, ¿qué le estaremos predicando? Pero el Señor dice que enseñaba como quien tiene autoridad. El que se convertía dejaba todo. Y el que no, seguía la suya. Pero él ahí. Eso necesitamos. Dios primero. Eso dice el mandamiento, no lo dice el pastor. Yo quiero que, si el Señor no viene antes, todas mis generaciones sirvan al Señor. Pero de verdad, no como religiosos. Quiero que amen la casa. Quiero que disfruten de que, no importa el culto, cualquier día que vienen a la casa de Dios, vienen a trabajar, a servir, con agrado, con gozo. Pero si a veces ni siquiera lo ven en nosotros. Necesitamos impartir con poder, porque eso nos dio el Señor, nos dio unción. Pero a veces los egos no nos permiten avanzar. Entonces, ¿cómo avanzaremos sobre otros? Necesitamos arrepentirnos. Manifestaciones de egolatrías. Yo puse 3. Sansón. Jueces 16:20. Sansón significa como la luz del sol. ¡Fua! Y a Sansón, Dios le dio fuerzas. ¿Quién se las dio? La fuerza viene de Dios. Ya le dijeron, tu nombre significa como la luz del sol. Y estaba Sansón, poderoso, hombre más fuerte sobre la tierra. Hacía lo que quería, destrozo, porque dice que Dios estaba con él porque le había dado unas fuerzas. Pero el pasaje menciona algo con respecto a esto, a la egolatría. Ella entonces dijo, hablando de Dalila que había ahí seducido, para amarrar a este hombre y quitarle las fuerzas. Pero acá lo importante es lo que hizo Sansón. Sansón, le gritó la mujer, los filisteos te echan manos encima. Y él despertó de su sueño y dijo, porque todas las veces que lo agarraban, él hacía así, señalaba así, todos se caían, movía con el dedito así, con la unción, y tiraba el saco, Sansón tiraba el saco así y se caían. Y dijo Sansón, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Él creía.
Él se la creyó. Yo anoté acá, la egolatría nos hace perder la sensibilidad por la presencia de Dios. Entonces no sabemos distinguir si es nuestras fuerzas, si todavía Dios está con nosotros, si podemos salir a batallar a un mundo espiritual desde lo terrenal. No, pero si yo tengo ministerio, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo predico, yo canto, yo sirvo, yo estoy todos los días en la iglesia. La presencia de Dios nos hace depender de Él y saber que le necesitamos a Él y que si tenemos fuerzas, las tenemos por Él. Y que si hay debilidad, la Biblia enseña y dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, tuvo revelaciones que nadie tuvo porque él tenía que dejar una enseñanza para la iglesia, pero el Señor que conoce los corazones temía que Pablo se enaltezca en sobremanera, que haya egolatría en él por todo lo que se le había concedido. Entonces dice que el Señor le puso un aguijón y entonces él se sentía débil, pero en el Señor. Y él le explicó y le dijo, quédate tranquilo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, estando en el Señor. No débiles porque estuvimos fuera. No, ya quedando medio débil, pero el Señor se va a glorificar. Porque... No, vos tenés que arrepentirte, vos tenés que volverte al Señor, vos tenés que congregarte, vos tenés que ponerte en un discipulado, vos tenés que dejarte enseñar. Porque entonces ahí el Señor, en esa debilidad, como nosotros como débiles, Él se va a fortalecer. Porque si nosotros estamos bajo un manto de egolatría, creyendo que cuanto más débil, cuanto más piltrafa, cuanto más ande así espiritualmente, yo se lo estoy ilustrando, ahí Dios se va a glorificar. Verá nomás, y andábamos así, no nos congregamos, no escuchamos las prédicas, no nos importa nada. No, pero tranquilo, Dios se va a glorificar, porque como estoy débil, no, ahí Dios no se va a glorificar nada. Vos te tenés que volver. Porque va a llegar un momento que vamos a estar tan metidos en el Señor que Él nos va a hacer entender que necesitamos ese aguijón para que no nos enaltezcamos en sobremanera y nos hagamos fuertes en Él. No bajo un manto de egolatría, sino entendiendo que el Señor sigue siendo primero. Sansón creía. Iré como otras veces. Se levantó el tipo. No oró, ya hace rato que se estaba dejando vislumbrar por esta mujer, pero dijo, a papá, esta chirusa, a papá, olvídate. Esto también para nosotros los hombres, hay que tener cuidado. Necesitamos la presencia de Dios, porque vienen tiempos peligrosos. Y las mujeres también. Porque comúnmente el pensamiento general de la sociedad es, sí, los hombres son terribles, no cambian más, todos iguales son. Pero ese hombre tuvo que encontrar, ¿no? En el mejor de los casos, una mujer. Casi que tenemos que aplaudir. No. En chiste. Porque hoy no sabemos. Él creía que estaba. Se levantó su ego. Y a veces nosotros nos manejamos en un mundo espiritual que es violento, que no se puede así nomás. Somos derribados, hermano. Nosotros creemos que venimos, que estamos ahí sentados, que servimos, que estamos allá, en el sonido. Cuidando allá los autos. La presencia de Dios. Y a veces no es así. Porque perdemos la sensibilidad. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24. Habla de Saúl. Saúl es deseable, ese es su significado del nombre. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí
más al pueblo que al Señor, y me dispuse a escuchar su voz. Escuchen, este texto habla donde Dios había mandado a Samuel a que mate a todos los amalecitas y él algunas cosas dejó, no obedeció en su totalidad, guardó lo que a él le pareció. Él creía que podía pensar mejor que Dios y dejó lo que a él le pareció conveniente. Pero se escuchaban ruidos, y eso espiritualmente pasa. No, sí, yo soy al Señor todo, pero hay cositas que yo todavía quiero dejar ahí, porque me parecen que pueden servir, ¿viste? Para algo me van a servir. Y el Señor lo desechó, pero ocurrió algo. Él dice que estaba más preocupado. Samuel tenía un sentido de admiración, él quería que lo admiren en sobremanera por lo que él era. Por eso se enloqueció cuando dijeron: Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Así le te le voy a cortar la cabeza, ¿cómo que lo ego? ¿Cómo te vas a poner mal que tu hijo le vaya bien? Eso también es en lo espiritual. Pero eso lo acompañó. Y dice que el pueblo le exigió que guarde cosas y él se preocupó más por quedar bien con la gente, con el pueblo. Apariencias. Manto de idolatría. Que porque el Señor se agrade. ¿El Señor se agrada? Quédate tranquilo. Si al otro no le gustó, que el Señor lo ayude, que a mí no me desampare. Usted haga lo que le agrada al Señor. Pero cuando decimos que no importe más lo que nos parece a nosotros que lo que le parece a Dios. A Saúl no solo le pareció mejor lo que a él y lo que sus razonamientos decían que lo que Dios decía. Y entonces después lo segundo que viene son las excusas. Mejor es cambiar. Lo hice mal, me descubrieron, se dieron cuenta, me lo dijeron. ¿Me corrigieron? ¿Cambia? No, porque lo que pasa es que... Si el Señor no viene a acusarnos, el Señor viene a liberarnos. Por eso estamos yendo a la Escritura. Génesis 10, capítulo 10, verso 8 y 9. Dice, y Cus, habla de la genealogía de Nimrod, engendró a Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Acá la actitud de idolatría se refleja en el deseo de un poder excesivo, dominante, soberbio, altivo. Por lo que creemos que tenemos. Pero cuando está mal direccionado, porque Nimrod es rebelión, se disponen a hacer otras cosas. Tienen el poder, pero para hacerlo malo. Porque están bajo idolatría. Por eso los nombres y la importancia de los nombres que nos permiten ministrar. Si vos te crees poderoso, que te la sabes toda, eso es un what is name. Number one. O number one.
Pero eso no está bajo el Señor ni bajo la unción del Espíritu Santo, es egolatría. Si todo lo que tenemos exalta más a nuestra vida que al Señor, es egolatría. Si tengo dones dados por el Señor, pero exaltan más a mí que al Señor, es más, muchas veces ni siquiera lo que tenemos, lo que el Señor nos dio, nos concedió, lo ponemos al servicio de Dios. Es egolatría. Porque si te lo dio y fuiste trasladado a un reino inconmovible, inmarcesible, tenés que ponerlo a disposición del Señor. Si no, es egolatría. Está bravo el tema hoy. Para todos. Está más finita la cosa. Pero sí que se puede. Porque hay un mandamiento, que aquel que está dispuesto a llevarlo adelante, el Señor lo cumple. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu todo, con todo tu corazón, todo. Bueno, hablé 1 hora y cuarto. El Señor nos quiere sacar de la posición en la que estamos. Quiere sacarnos de nuestra comodidad espiritual, porque es espiritual. Filipenses 3, verso 1. Miren qué impresionante esto. Habla el perito arquitecto de Pablo, que era religioso antes de ser cristiano. Todo sabía. Él sí tenía de qué gloriarse, dice. Escuchemos, por favor, que el Señor nos asista y me ayude a que cuando hablo nosotros podamos discernirlo espiritualmente. Porque Él no lo dijo con ánimo de creerse más, pero lo dijo. Entonces creo que se ministró y terminó diciendo lo que dice. Vamos a prestar atención. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Esta es la administración. ¿Lo escuchamos 15 veces? Para mí no es molesto, para ustedes es seguro. ¿Y por qué culto? Porque para vos es seguro. Yo me siento seguro acá. Y yo me siento seguro en mi casa. Leru, leru. Bueno. Antes de la salida, el Señor quiere que nos ordenemos en casas paternas. Cuidado de los perros, no los de la calle. Cuidado de los malos obreros. Cuidaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. A veces eso somos nosotros. Y él empieza. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este sí que tenía para gloriarse. ¿Qué tenés para gloriarte?
¿Qué todavía te hace gloriarte? Decilo, confesalo. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué es mayor que el Señor? ¿Qué todavía es mayor que el Señor? Y acá viene la autoadministración. Pero todo lo que para mí era ganancia necesitó decirlo también, porque es palabra contra palabra. Porque si eso nosotros lo relegamos hasta ahí, estamos enseñando que simplemente todo lo que podemos obtener, eso nos va a hacer permanecer firme. Y no. Yo soy pastor. Entonces, listo, alcancé el handicap espiritual. Yo tengo ministerio. Yo toco el piano. Yo canto. Yo estoy a cargo de la región sur. Y yo soy el presbítero de los presbíteros de los presbíteros. Y yo soy la líder de mujeres. Y yo soy... Mirá vos, che. Lo dijo. Si hay alguien que tiene de qué gloriarse, yo más. Egos. Pero para mí, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Por quien lo he perdido todo, pero Él no se está excusando. Él no está reclamando. Él se está gozando en que lo perdió todo. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Que se quede ese incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, Que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. Canta, iglesia. Te amo. Bendito Padre, decirle esta tarde, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre bien en alto. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos.
adoración.